Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Camilo Bedoya, soy estudiante de la Facultad de Diseño Gráfico, estoy en el segundo bloque del primer semestre. Junto a mi compañera le venimos a exponer sobre taller de los textos informativos, que en este caso nos tocó el ensayo. Listo. Muy buenas noches, mi nombre es Mariana Bedoya, estudiante de la Tecnología de Diseño Gráfico Publicitario y actualmente estoy cursando mi cuarto semestre en mi primer blog. Listo, ya terminando la introducción les vengo a contar algo de lo que vamos a ver en esta presentación, que son estos ítems como por ejemplo pueden ver, que es introducción al ensayo, conoce la historia, características, tipos de ensayos y partes de un ensayo. Antes de dar inicio a la presentación, me gustaría hacer una breve descripción sobre qué es el ensayo. Entonces, empezamos definiendo que el ensayo es un tipo de texto argumentativo que generalmente es utilizado para exponer, aunque también existen ensayos de tipo poético, que en los ensayos poéticos el autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema de su elección. Encontramos varios temas y varios géneros, como por ejemplo en este hago énfasis que es el género literario, que aborda subjetivamente una temática y tiene formato libre en el que el autor se vale de la información rigurosa y chequeada para formular sus argumentos. Seguimos. En el ensayo existen varias diversidades sobre el tema, como pueden ser disciplinas, como en la literatura, como en la filosofía y en la economía. También es usual que en el ámbito sea aplicado en la parte académica, que más adelante vamos a profundizar más el tema de los tipos de ensayo que existen. Un ensayo puede ser también la prueba o experiencia que se hace de una actividad o una tarea para perfeccionar su ejecución o comprobar su hipótesis. Listo. Muy bien, como Camilo les hablaba sobre el ensayo, ahora les vamos a hablar un poquito sobre la historia. Entonces, el ensayo existe desde hace varios siglos, con algunas disparidades en las diferentes culturas, y a continuación mencionaremos algunas. Bueno, desde la civilización griega se cree que el ensayo nació desde esta, la cual lo comprendió como un texto en donde se elabora una proposición intelectual, que además de exponer sus puntos de vista, tuviera el sentido de la originalidad. De esta forma, el ensayo era un ejercicio donde el autor podía partir del conocimiento establecido para generar nuevos conocimientos. Continuamos con la civilización grecorromana. En esta civilización existen algunos precedentes históricos sobre la evolución histórica de ya la civilización nombrada. En estos textos surgieron en el arte de la erótica de la civilización grecorromana. También tienen en su base el género epidíctico, los cuales tenían que ser un tema libre, de la libre expresión, por decirlo así. Era un tema muy sencillo y un tema subjetivo, lo cual tenía una estructura fija. Listo, muy bien. Ahora tenemos por Japón. El Oriente también se desarrolló este género literario incluso antes de que Europa lo practicara. En la civilización nipona se conoció con el nombre de Tsuku. Estos textos se caracterizan por referir a temas de la vida cotidiana. Los ensayos más destacados fueron los escritos de Yoshida Kenko. El autor aborda sobre su visión sobre la traducción de su cultura, la belleza de la naturaleza, entre otros.
Bueno, continuamos con la civilización de Europa, la cual surge en la Edad Moderna y contemporánea. Se destaca por ser representante del género como Michel Montaigne, lo cual abordó temas como los más esenciales e inherentes de la condición humana, como puede ser como la ética, como la educación, como la amistad y como entre otros temas que tiene esa condición humana. Listo, ahora por Hispanoamérica. En los países hispanoamericanos el ensayo se concentró en temas de interés literario, social y político, considerados libros que permiten conocer sobre temas específicos, como por ejemplo los ensayos de José Lezama sobre la cosmología hispanoamericana contemporánea. Hispanoamericanos reconocidos en este género literario tenemos Domingo Faustino, Sarmiento, José Enrique, José Vasconcelos y entre más representantes. Bueno, ya dando a conocer las diferentes culturas que como tal las principales que están generando este tipo de ensayo y en las más de las relevante pues al tema, ya pasamos a lo que sería el tercer ítem, que serían las características. Listo, entonces entre las principales características del ensayo tenemos, bueno, puede abarcar cualquier tema, dice, es un escrito en prosa que aborda un tema significativo escogido por el autor. No hay límite. Su finalidad es explorar un tema, expresar las ideas, puntos de vista, opinión del autor. Es argumentativo, puede ser también una pieza persuasiva. Se centra en un solo tema. Debe ser específico, abordar una temática clara y no muy amplia. Desarrolla el tema sin agotatorio. O sea, a menudo este escrito es con fines académicos o por asumir conocimientos de un área específica del saber. Se da una visión personal del autor. Su estructura es flexible ya que el autor usa una forma libre para abordar la temática de interés. Incluso en muchos casos un ensayo tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Selección cuidadosa del léxico. Su extensión puede ser variable desde unas pocas páginas hasta un libro entero. Se busca aumentar la exposición. Se dirige a un público amplio, variado, por lo que suele emplear un vocabulario y una redacción muy simple. Ortografía impecable. Es importante tener en cuenta que debemos mantener siempre una ortografía de una redacción coherente a lo que el autor quiera expresar. Y estas son las características que siempre debemos tener en cuenta a la hora de realizar un buen ensayo. Ya como lo comentaba la compañera Mariana, ya dando a conocer los tipos de las características, consiguiente vamos a dar a conocer sobre el cuarto ítem, que son los tipos de ensayo, lo cual el ensayo se clasifica según el área del saber, al que pertenezca, ¿sí? Y a la metodología con la que se emplea su escritura. Como por ejemplo tenemos el primer tipo, que es el literario, que el literario es un tipo de ensayo que se utiliza en los recursos literarios para abordar el punto de vista del autor, sobre todo en alguna temática determinada, ¿sí? Dentro del campo de las letras. Es una obra subjetiva y muy detallada. Listo. En el campo científico es un tipo de ensayo en el que el autor da su postura u opinión sobre alguna temática dentro del área de la ciencia. El ensayo suele incluir información objetiva y comprobada, argumentos claros y precisos.
El ensayo... perdón, espera que no pase la diapositiva. El ensayo académico es un tipo de ensayo que se realiza dentro de las comunidades intelectuales, escolares o universitarias. Suele ser muy conocida por su vocabulario formal y ser un tipo expositivo y rigurosamente metodológico. En lo filosófico es un tipo de ensayo que expone, reflexiona sobre una temática propia de una disciplina filosófica. Incluye las observaciones, opiniones y puntos de vista del autor. Seguimos con el sociológico, que es un tipo de ensayo que aborda una temática dentro del campo de la sociología. El autor expone información, esto es muy importante, porque el autor expone la información clara y chequeada, lo cual ofrece sus reflexiones y sus diferentes opiniones. Bueno, desde lo histórico tenemos que es un tipo de ensayo que aborda una temática dentro del campo de la historia. En el ensayo histórico, el autor brinda información sobre el tema de interés y ofrece sus relaciones y argumentación. Perdón, yo sí la había pasado ahora. Sí. ¿Sí? Sí. El ensayo expositivo, que ya vamos finalizando en el tema de los tipos, que este tipo es un tipo de ensayo que el autor busca dar a conocer y explicar de una forma muy clara, lo cual entra en detalle de una gran temática para que sea más comprendida por su lector. Este tipo de ensayo no tiene que ser con fin de ofrecer argumentos o opiniones del autor sobre el tema. Un ensayo descriptivo es un tipo de ensayo en el que el autor describe de forma detallada un determinado elemento o situación, una persona, cosa o lugar. Es un ensayo subjetivo en el cual el autor da su punto de vista o muestra sobre aquello a lo cual quiere describir. Sí, continuamos con las partes de un ensayo. Que en las partes de un ensayo no existe una forma única o universal de la estructura que va a tener un ensayo, pero generalmente un ensayo está compuesto por tres principales pasos, por decirlo así. Que el primer paso sería tener una muy buena introducción, que la introducción es la parte del ensayo en la que se sientan las bases del contexto y los conceptos mínimos para que el lector conozca la temática y conozca también el punto de vista de lo que está escrito. La introducción da comienzo a todo ensayo y suele ser breve, muy breve la introducción y muy explicativa. Listo. Tenemos el nudo o el desarrollo, que es la parte del ensayo en la que se exponen las ideas principales de la temática y en la que el autor argumenta sus propias posturas o puntos de vista. Es la parte del ensayo más extensa. Y terminamos con el último paso principal, que es el cierre o la conclusión, que es la parte del ensayo que brinda al lector interpretaciones finales de lo expuesto, ¿sí? Resumiendo o repasando los puntos visuales y la postura del autor. Entonces es muy importante en todo ensayo tener y en toda escritura tener una conclusión. Ya vamos finalizando. Aquí la compañera nos va a explicar un poco de cómo sería la estructura para hacer un ensayo. Bueno, primero tener definido una temática que elegir, de qué vamos a hablar y así. Investigar muy bien sobre el tema, fuentes bibliográficas, referentes que han hablado sobre esta temática en la que vamos a hablar. Desarrollar un punto de vista, que es cuál va a ser nuestra postura, cómo la vamos a reforzar, cómo la vamos a argumentar. Y por último, realizar un esquema, que es una recopilación de información teniendo claras las ideas principales del ensayo, que se podrá resaltar en un esquema sintético para ordenar los puntos más importantes. Luego, ya a partir de ahí,
podemos redactar nuestro ensayo. Esto ha sido nuestra exposición. Estas son las referencias bibliográficas en las cuales hizo parte de toda nuestra investigación sobre el tema y muchísimas gracias por la atención prestada. Muchas gracias a todos, compañeros y tutora. Hasta luego y que estén muy bien.